Como que se da la mayoría del pizarrón. Bueno, les comento entonces en la clase de hoy a qué apunta y qué temas vamos a tocar, cómo es más o menos la metodología. Bueno, ustedes ahora empezaron a estudiar la segunda parte de la materia, ¿sí? Que consiste básicamente en matemático, que es de funciones. ¿Tengo un problema acá? No me debe se me cae el celu. Haya mucho. Bueno, ahí está bien, total, se ve bien. Bueno, como les decía, la segunda parte de la materia es de análisis matemático. Van a ver todo lo que es funciones, límites, continuidad y derivada. Son los temas de la materia. En esta primera parte que van a ver funciones, ¿sí? Lo que vamos a intentar interpretar es qué es una función, y yo le voy a explicar ahora esta clase, más o menos que va a rondar la hora y media. La idea es que puedan entender qué es una función, ¿sí? O sea, los temas que voy a tocar va a ser qué es una función, el dominio de una función, la imagen de una función, ¿sí? Lo que es las funciones elementales, la gráfica de las funciones elementales, cómo graficarlo, entender qué es una función inyectiva, una suryectiva y una biyectiva, y lo que es la función inversa, ¿sí? Y se me cae el celu. Esperen que tengo un problema acá con el celu. Ah, se lo pongo en otra forma. Perdón por esto, inconvenientes técnicos. Gaby, ¿me escuchás? A ver. Bueno, era ¿Sí? para comentarte nomás que cambiaron el modo de que iban a evaluar, no sé si estabas al tanto. Ah, Sí, está, sí, sí. Sí, sí. Yo vi los mensajes en los grupos, estaba enterado de listo. que cambiaron. Bueno, así que, bueno. Este, bueno, perdón por esa primera parte. Los inconvenientes técnicos, como le decía. Si bien cambió el modo de evaluación, para entender límites es muy necesario entender lo que es una función y las gráficas de una función. Y ni hablar de derivada. Así que si no entienden esta primera parte es muy difícil que entiendan lo otro. Por lo tanto, si bien no le van a evaluar lo que es funciones, no significa que no tenga que estudiarlo. O sea, tienen que entender bien funciones para entender límites y de ahí entender derivadas. Entonces, bueno. La metodología de la clase, como siempre, si tienen alguna duda, me consultan y lo vamos hablando. Hoy la clase es más teórica conceptual. Mañana yo realizaría un poquito más de práctico de funciones. Hoy la idea es que tengan los conceptos claros de lo que es funciones. Como le dije, voy a tocar funciones, la definición, lo que es dominio, lo que es imagen, lo que es función inyectiva, suryectiva, biyectiva, la inversa y los distintos tipos de funciones, las más elementales. Bien. Como primera instancia, una definición que me encanta es que la función la podemos considerar como una máquina. ¿Sí? Esta es mi máquina, la cual yo le ingreso algo, le doy algo a esa máquina y la máquina me va a devolver algo. Es decir, yo a la máquina le voy a ingresar algo y esta me va a tirar algo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo le digo a mi máquina, che, yo te doy un valor, multiplicámelo por 2 y sumame 5. Bueno, la máquina va a operar y me va a devolver eso. Es decir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que le dije? Yo a mi máquina le digo, dame un valor, ¿sí? Multiplicámelo por 2
y sumarle 5. Esto es lo que va a hacer mi máquina, ¿sí? Y esta me va a dar un resultado. Esto básicamente es lo que se denomina función. Es decir, yo, a mi función que vamos a llamar x a partir de ahora, es la forma tradicional que se utiliza y universal de la matemática, donde todo lo que le ingresa a mi máquina, ¿sí?, va a ser x, y todo lo que sale va a ser y. Y esto que está acá en el medio, yo lo llamo como f de x, o lo que se denomina la ley de asignación. ¿Qué es esto? Esto es mi máquina, que en base a cómo yo la configure, la misma, yo le voy a ingresar algo y me va a tirar algo. Esto es funciones. Y esa es la idea o concepto que se tienen que quedar siempre con lo que es una función. Yo le ingreso algo a mi máquina y me va a volver algo a la salida. ¿Qué sucede? Si yo a mi máquina, esta que está acá, le ingreso unas ciertas cosas, y hay veces que mi máquina capaz me responda, capaz no. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, dependiendo de lo que yo le ingrese a la entrada, mi máquina puede actuar bien o no. Por lo tanto, lo que yo le ingrese a la entrada, todos mis conjuntos de entrada, van a estar caracterizados por lo que se llama dominio. Todo mi conjunto de entrada, todo lo que yo ingreso a mi máquina, está caracterizado por lo que se denomina dominio. Y todo lo que sale de la misma, todo lo que sale de mi máquina, se va a llamar imagen. ¿Sí? Ya le voy a dar un carácter más matemático, ¿sí? Ya le voy a dar un carácter más matemático. ¿Vamos? Ya voy a hacer bien hincapié y le voy a dar, como le digo, la forma matemática o la definición matemática. Pero básicamente, f de x es una función, es una máquina que yo le doy una variable de entrada y me da una variable de salida. Eso es. Todo lo que es el conjunto de entrada yo lo caracterizo por el dominio, vamos a ver bien qué onda este dominio, y todo lo que me da la salida yo lo caracterizo y lo llamo como imagen. Donde dependiendo de esto, de cómo sea mi máquina, voy a obtener distintas imágenes. Y también dependiendo de cómo sea esto, yo le tengo que ingresar distintas cosas de entrada, o sea, tengo que ver qué onda mi dominio. Hasta ahí creo que se entiende esta primera parte, que es más que nada para entender el concepto. Entonces yo ahora sí le voy a dar una definición un poquito más matemática de lo que es una función. La voy a escribir. ¿Cómo es? Definición de lo que es una función. Una función, ¿sí?, es una relación acuérdense, relación. Tal que, si esa barrita es como tal que, un elemento de un conjunto de entrada, voy a empezar a llamar ese conjunto de entrada, como lo llaman en el libro, que lo denomina como un conjunto A de entrada, que está caracterizado por, como yo le había dicho, X, ¿sí?, tiene un único elemento a la salida, ¿sí?, donde ese conjunto de salida, ¿sí?, todo este tiene un único elemento a la salida, denominado, todo ese conjunto se lo denomina como conjunto de llegada. Esta es la forma
para definir una función. Donde ese conjunto de llegada yo lo llamo B. ¿Qué quiero decir con esto? Muy parecido a lo de mi cajita. Todo mi conjunto A va a tener una relación, voy a llamar f de x, se puede llamar de otra forma, pero f de x, que me va a dar un conjunto B. Pero ahora, esta función, aparte de yo definirla de tal forma que el conjunto de entrada va a tener un solo único elemento de salida, además de eso, yo voy a decir que esta es una función que va de los reales a los reales. Es decir, que va a ingresar una variable real y me va a devolver una variable real. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes ya saben acerca del otro mundo de la matemática que se denomina mundo complejo o número complejo. Los números complejos son aquellos tales que se define una nueva variable, por así decirlo, o un nuevo elemento que es el conjunto imaginario, el i, famoso i, o raíz de menos 1, raíz cuadrada de menos 1. Muchas veces sucede que yo a ciertas funciones, si yo ingreso variables reales, puedo obtener variables complejas. Acá no. Acá nosotros únicamente vamos a analizar que va a ingresar variables reales y vamos a obtener variables reales. Y ahora vamos a ver bien cómo hacer para determinar y decir que nuestra función únicamente devuelva variables reales. ¿Vamos? Ahora no sé si tienen alguna duda o algo. Pero bueno, esta es la definición que inclusive está en el libro, de esta forma, donde yo, bueno, intento hacerlo un poquito más conceptual. ¿Vamos? Ahora que me interesa que entiendan. Esto por un lado lo que es función. Vimos que era una cajita, ¿sí? Que yo le ingresaba algo y obtenía algo. ¿Vamos? Yo ahora lo que voy a hacer es definir bien lo que es el dominio y la imagen de la función. ¿Cerrar acá? Dominio e imagen de la función. ¿No? Dominio. ¿Qué es dominio? Bien, el dominio es aquel conjunto de entrada, es aquel conjunto de entrada, sí, de todos los posibles valores que puede obtener mi función. Que puede tener mi función. ¿Qué quiero decir con esto? Nuevamente, mi máquina puede ser que a veces yo le ingrese algo y mi máquina no responda, la función no responda. Entonces, yo tengo que ver el dominio de mi función que va a ser tal aquel que me garantice que mi máquina funcione. Básicamente es eso. Como definición es esto, es un conjunto de entrada de todos los posibles valores que puede llegar a tener mi función. ¿Sí? Los valores de entrada de mi función. Desde un punto de vista mucho más matemático, ¿sí? El dominio de mi función son los x, de lo que yo lo denominé x, ¿sí? Que pertenecen a ese conjunto de entrada, que se denomina A, conjunto de entrada A, ¿sí? Tal que existe uno solo, ¿sí? Eso significa tal que existe uno solo, o un solo elemento, y un solo elemento de mi salida, ¿sí? De tal forma que pertenece al conjunto de salida. Si se recuerdan, yo había definido hoy a A como mi conjunto de entrada y a B como mi conjunto de salida.
Y acá estoy definiendo mis dos variables, lo que es la variable x y lo que es la variable de y. ¿Sí? Y bueno, se suele decir que x y y pertenecen a los reales. ¿Sí? Eso era lo que yo le dije hoy, que mi valor que ingreso de x y mi valor que sale de y, los dos valores son reales. Esto es el dominio. Ahora voy a definir imagen. La imagen, ¿qué va a ser? Va a ser el conjunto de todos los valores, el conjunto de todos los valores que puedo obtener a la salida. ¿Sí? Puedo obtener a la salida. Es un poco más fácil esto de ver, o sea, la máquina me hace algo y me entrega un valor a la salida. Eso directamente es la imagen. La máquina operó y me devolvió un valor a la salida. ¿Sí? Nuevamente, si yo lo quiero escribir de una forma un poco más matemática, la imagen de mi función va a ser aquel elemento i que pertenece a un conjunto de salida b, tal que existe a por lo menos un elemento de mi conjunto de entrada, un elemento de x, pertenece al conjunto de entrada, y siempre dijimos que x y y pertenecen a los reales. Esto es una forma más matemática de definir la imagen y esto de definir el dominio. Pero conceptualmente es eso. Una variable que entra y algo que sale. Para que entiendan bien el concepto. Ahí me fijo en el chat a ver qué dudas tienen. Perfecto. ¿Ve bien? Perfecto. Dominio, imagen. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Que veamos lo siguiente. Ya vamos a entrar en ejemplos, no se preocupen. Ya vamos a ver un poquito más. En base a esta definición de función, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, voy a hacer como bolsita ahora. ¿Okay? Esto es lo que más se suele hacer. Yo tengo mi conjunto de entrada A, ¿sí? Que por ejemplo, mi conjunto de entrada es 1, 2, 3. Y mi conjunto de salida es B, ¿sí? Donde acá yo nombro A, B, C. ¿Sí? Estos son conjuntos, como yo definí hoy. El conjunto A de entrada está caracterizado por estos tres números y mi conjunto B de salida, esos tres elementos, A, B y C. Fíjense, si yo establezco una regla de asignación, una f de x, suele decir que me ligue este conjunto de entrada y este conjunto de salida, mi máquina, de tal forma que si yo tengo, por ejemplo, que 1 le va a corresponder C, que 2 le corresponde B y 3 le corresponde A, esto que está acá sí es una función. ¿Sí? ¿Qué hice yo? Mi conjunto de entrada, ¿sí?, le corresponde por lo menos un elemento mi conjunto de salida. ¿Sí? Por lo menos un elemento. Que esa era la definición de función. Por lo menos un elemento de mi conjunto de entrada le tiene que darse por lo menos a uno, mínimo uno, pueden ser varios, vamos a ver otro caso, en el conjunto de salida. ¿Sí? Ahora fíjense, voy a hacer otro ejemplo. En un conjunto A, conjunto B, nuevamente 1, 2, 3, tengo A, B y C. Esta primera función voy a llamar como a f de x de a. O sea, es una función que todavía no me interesa, sino que únicamente, que dije,
que yo para llegar a mi conjunto de salida tengo que aplicar esta función y llego a estos valores. Acá lo mismo, voy a aplicar una función que llamo fxb, ¿sí? O sea, como otra función. Lo que quiero marcar es que estos son distintos, de tal forma que mi conjunto de entrada A, ¿sí?, va a ser de la siguiente forma. 1 le corresponde a 2 le corresponde a 3, por ejemplo, le corresponde a C. Esto también es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos de nuevo a la definición de la función. Mi conjunto de entrada, que es 1, 2, 3, por lo menos le corresponde un elemento de mi conjunto de salida B, que no me importa que compartan el mismo elemento de salida, siempre y cuando acá le corresponda un elemento. De tal manera que, si bien mi conjunto de salida hay un elemento que acá no le llega a nada, o sea, no hay ninguna flechita que le llegue acá a B, no importa, esto sigue siendo una función. ¿Por qué? Porque cumple nuevamente con esa definición, que todo mi conjunto de entrada tiene por lo menos un elemento asignado al conjunto de salida. Independiente de esto. Independiente. Entonces, por ejemplo, esos dos son ejemplos de algo que sí es una función. Ahora vamos a ver dos ejemplos que no son función. ¿Sí? Ejemplos fáciles. Son lo mismo. Fíjense. Si yo ahora tengo el mismo conjunto de entrada, el mismo conjunto de salida, pero otra regla de asignación, yo voy a llamar ahora fxc, es otra, distinta a A y B que vimos recién. ¿Sí? Esta que está acá también va a ser distinta, va a ser D. Fíjense, si yo ahora, por ejemplo, tengo esto, que 1 le corresponde a A, que 2 le corresponde a B, y el 3 está solito, esto que está acá no es una función. ¿Por qué? Porque vamos de nuevo a la definición de función. Por lo menos de todo mi conjunto de entrada tiene que haber mínimo un elemento que le corresponda a la salida. Como acá yo tengo un elemento que no tiene ninguna asignación a mi conjunto de salida, esto no es una función. Esto no es una función. ¿Sí? Otro ejemplo, fíjense, yo tengo esta otra ley de asignación distinta, donde yo tengo, por ejemplo, esto. Fíjense, esto que está acá tampoco es una función. ¿Por qué? Porque si bien yo, todos mis elementos de mi conjunto de entrada tienen por lo menos un elemento a la salida, a todos sale una flecha y llega, el 1 no puede ser que a este elemento se le corresponda dos elementos distintos en el conjunto de salida. ¿Sí? No es lo mismo que, como en este caso, el 2 y el 3 le llega un solo elemento C. ¿Sí? Pero, entonces, de esta forma, esto no es una función. ¿Sí? No es función. Vamos a verlo ahora como forma de ejemplos y lo van a entender mejor a este concepto de funciones. ¿Por qué es interesante ver esto? Porque en base a esto vamos a definir lo que es inyectivo, subyectivo, biyectivo y a su vez lo importante que es ver que todos los elementos de mi conjunto de entrada, ¿sí?, le correspondan algo a la salida, porque en base a esto vamos a ver lo que es el dominio de mis funciones. Y a su vez también vamos a ver lo que es la imagen de mis funciones. ¿Vamos? Bien. Hasta ahí no sé si se entendió.
Si no se entendió, repito algo. Bien, veo que están todos callados, no sé si porque entendieron o si entienden nada. ¿Vamos? Sí. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las funciones fundamentales. Que esto es muy importante que lo sepan. Que es, bueno, funciones elementales, las gráficas. Bien. ¿Cómo se grafica? Bueno, como yo le dije, la función era una máquina. Y quiere decir que se denota de esta forma. Y es igual a f de x igual, ya voy a poner, a algo. ¿Qué me quiere decir esto? Esto que está acá, esa variable de entrada que yo definí como x a mi máquina, es la variable de tipo independiente. ¿Por qué tipo independiente? Porque no depende de nada. Vale la redundancia. Mientras que y se dice que es la variable dependiente porque depende de los valores que yo le ponga a x. Si a x cambio de valores, y va a cambiar de valores. Entonces, en base a la ley de asignación que yo establezco a mis variables de entrada x, yo voy a obtener valores de salida y. En síntesis, dependiendo de los x que yo ingrese acá, voy a obtener distintos valores de y. Eso es básicamente. Bien. Ya voy a hablar de dominios restringidos y eso, ¿no? No se apuren, porque eso es otra cuestión. Esto es función. Esto es función donde acá, yo dependiendo de esto, las gráficas que tengo. La primera es la más fácil, la que se denomina como constante. Que y vale una constante. A partir de ahora, el análisis matemático, bueno, durante toda su carrera y toda su vida de estudiante de ingeniería, van a graficar esto. El famoso plano de ejes X, siendo esto positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Estamos? La primera función que les vengo a traer es la que y es constante. ¿Cuál es esa función? Y por ejemplo, si mi valor constante es positivo, es una función que no depende de ningún valor de x. Siempre va a ser ese valor constante. ¿Quieren que le ponga un número? Le pongo un número, le pongo 5. Y es igual a 5. Y es igual a 5. ¿Qué quiere decir con esta función? Que y siempre es igual a 5. Y ahora vamos a hablar de eso lo que es el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Y como veo acá no tengo nada, o sea, el dominio es que x son todos los reales, o sea, el dominio, hablando de un punto de vista del conjunto de entrada, ¿sí? X pertenece a los reales, a todos los reales, tanto positivos como negativos. Pero la imagen sí es distinta. La imagen de esta función no son todos los reales, tiene un solo valor de salida. ¿Cuál es ese? Vale 5. Entonces la imagen, en este caso, es que y únicamente pertenece 5. 2 puntos. Corchete 5. Y vale únicamente 5. Y esa es la imagen, nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Donde esta función, como vemos, es bastante. Si fuese negativo, pongamos y observamos.
menos 2. Esta es otra constante donde y es igual a menos 2. Es una constante. El dominio es el mismo. X pertenece a los reales. Y en este caso la imagen va a ser menos 2. Chao. Primera función que vemos. Bastante fácil. Bastante fácil. Vamos a otra. A ver, consulta. A ver, veo el chat. Dice, se puede poner en par ordenado, porque yo en la secundaria lo poníamos en par ordenado. Esa es la pregunta. No, ahora ya no es un par ordenado. O sea, si vos esto lo querés restringir en pares ordenados, sí podés decir dominio, x reales y y vale 5. Pero un par ordenado en esto es un punto. Si vos me decís el par ordenado 5, 6 es un punto, donde x vale 5 y y vale 6. Yo acá estoy estableciendo una regla de asignación, una función, que me dice que y siempre va a valer constante. Independientemente del valor que tome x, yo x puede ser positivo o x puede ser negativo, y siempre va a valer 5. Lo que se puede poner es decir, dominio e imagen, ¿sí? ¿Cómo es? Va a ser los reales, punto y coma, 5. ¿Sí? No es un par ordenado esto, sino lo que yo estoy diciendo acá es, mi dominio son todos los reales y mi imagen es el 5. Generalmente igual, me gusta a mí más colocarlo siempre así, como cosas distintas. Gracias. Bueno, siguiendo con la otra gráfica que le vengo a traer, es la función lineal. ¿Cuál es la función lineal? La función lineal es esta. X. Y es igual a X. Si y igual a X, así pelada, y igual a X, yo lo que tengo es una línea recta. Ay, me salió horrible. Me salió horrible. Qué feo me salió la línea. Está mejor, me gustó. Esa línea. Esa función es X, perdón, y igual a X. Donde fíjense esta función. Esta función, el dominio, son todos los reales. ¿Sí? X positivo, X negativo. Ahora la imagen, ¿qué va a hacer? También todos los reales. Y puede valer positivo como y puede valer negativo. ¿Sí? ¿Cómo se grafica esto? Y yo lo que hago es le doy valores a x y voy tomando puntos de y. Si x vale 1, ¿sí? Y vale 1. Ese punto. Si x vale menos 1, y vale menos 1. Este punto. Y así voy graficando. Una recta, en este caso a 45 grados. ¿Sí? Donde yo le voy a poner la fórmula genérica de lo que son funciones lineales. Esto ya lo habrán visto cuando vieron la parte de la unidad 3 de lo que es vectores. Esta es una fórmula lineal, donde m se denomina la pendiente y b un coeficiente. De tal forma que en este caso particular, m es 1 y b es 0. Esta es la fórmula genérica, o sea, la más estándar. Yo, en base a cómo ponga m, ¿sí? En base a los valores de m, voy a tener pendientes más pronunciadas, por ejemplo así, o pendientes también negativas, por ejemplo así. ¿Sí? Siempre y cuando b es 0, por eso gráfico así. Si yo tengo que b vale algo, es como que yo estoy desplazando a mi línea por todo el gráfico de x.
¿Sí? Esta es la fórmula más genérica de una función lineal. Bien, sigo con otra. La otra es x al cuadrado, una cuadrática. Vamos. La otra es x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado, esto ya lo habrán visto, no funciona así. Una cosa así. Una parábola, donde cuando x vale 1, y vale 1, cuando x vale menos 1, y también vale 1. ¿Sí? Una función parábola. Esta función, el dominio de la misma es que x pertenece a los reales. ¿Sí? Fíjense, no tengo ninguna restricción en x, pertenece a todos los reales. Ahora, si me fijo en la imagen, y la imagen pertenece a todos los reales también, nada más que y tiene valores a partir de la parte positiva. ¿Sí? Únicamente tiene valores acá, en esta parte positiva. La parte negativa no tiene. Pero no hay nada que me restrinja la imagen, o sea, no hay nada dentro de esta función que me diga que no puede ser los reales. Pero se suele decir que únicamente como y tiene valores positivos, la imagen de la función va a tener valores positivos, nada más. Entonces la imagen me dice que y va a ser mayor o igual que 0. Van a ser todos los y positivos. Esta es la imagen de esta función. Nuevamente, la fórmula generalizada de cualquier ecuación cuadrática es ax al cuadrado más b por x más c. También ya la conocen. Es un polinomio. Es un polinomio, ¿sí? Grado 2 es una función cuadrática. En este caso, a vale 1, b vale 0 y c vale 0 y obtengo esa función. Pero esta es la fórmula generalizada de la misma. Vamos, veo el chat un ratito. ¿Por qué son mayores o iguales a 0? Si yo empiezo a graficar esta función, ¿qué voy a ver? Si cuando toma que x vale 1, esto va a ser positivo. Tomo x que vale 10, esto es positivo. Si tomo para x negativos, siempre va a tener positivos. Por lo tanto, la imagen de mi función es los y positivos, nada más. ¿Vamos? Bien. Voy con la otra, la famosa ecuación cúbica. ¿Ves ahí? Fíjense. Ecuación cúbica es una cosa así. X al cubo. Es una cosa así. Así y así. Más o menos. Más o menos una cosa así. ¿Por qué? Porque cuando x vale menos 1 al cubo es menos 1. Y cuando vale 1, y vale 1. ¿Estamos? Entonces x al cubo. El dominio. Yo no tengo ninguna restricción en x, así que el dominio pertenece a todos los reales. Y de ahí, fíjense, voy positivo o negativo, también pertenece a todos los reales. No tengo ninguna restricción. Esta es la de x al cubo, nuevamente. Yo puedo generalizar eso y toda ecuación cúbica escrita de la siguiente forma, ¿sí? Donde en este caso particular a vale 1, b0, c0 y d0. Pero esta es la fórmula general de un polinomio de grado 3, que todas las ecuaciones cúbicas corresponden a esa ecuación, a esa regla de asignación. Bien,
Ahora sí, esto bastante fácil. Joya, Gardel. Vamos a empezar a complicarlo un poco. ¿Con qué funciones vamos a empezar a complicarlas? Y con las trigonométricas. Vamos a empezar con las trigonométricas. Para eso, bueno, hasta ahora creo que se entendió todo. No está todo. Vamos. A ver, estoy viendo. Lo mismo. Bueno, vamos a las ecuaciones trigonométricas. Vamos a complicar un poquito. ¿Cuáles son aquellas? Antes de poner esto, ¿qué sucede? Voy a presentar un amigo que es un círculo, una circunferencia. Salió horrible. Cero dibujo. Me hace un poquito mejor. Más o menos. Zafo. Bien. Esta es una circunferencia. ¿Sí? Más o menos. Imaginen que una circunferencia muy linda, perfecta, un círculo. Y tiene un radio R. Tiene un radio R. Fíjense, yo de ese radio puedo armar un triángulo. ¿Vieron? Armé un triángulo. Donde tengo un cateto, este cateto lo voy a llamar B, y a este cateto lo voy a llamar K. ¿Sí? Armé un triangulito. ¿Un triangulito de qué forma? Y es rectángulo. Acá tiene 90 grados. La recta. Donde lo que yo voy a caracterizar a mi triangulito es esto que se denomina alfa. Triangulito alfa. Bien. Ustedes ya chochos con esto, seguramente saben que la relación que existe entre el cateto, un cateto, ¿sí? Este es un cateto opuesto, se llama. ¿Por qué opuesto? Porque es opuesto a mi ángulo. Adyacente este A, ¿por qué? Porque coincide con mi ángulo. ¿Sí? Fíjense, con esto que yo le hablé de este triangulito que me armé con este círculo, yo que tengo B sobre R, siendo B el cateto opuesto y R la hipotenusa de ese triángulo, ¿sí? Esto aquí es igual al seno de alfa. ¿Sí? Habrán escuchado nombrar de ese buen amigo el seno de alfa. No es nada más que la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué hice yo? De mi círculo de acá, definir un triángulo rectángulo donde tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. Yo también puedo hacer lo mismo, es decir, coseno de alfa va a ser la relación ahora de mi cateto adyacente sobre la hipotenusa, o A sobre el radio. Y la última, la tangente de alfa, directamente es seno sobre coseno, o lo que es lo mismo decir el cateto opuesto sobre el adyacente. Una relación, relaciones de cateto. Eso básicamente es. Ahora déjenme ver el chat. ¿Qué sucede? Fíjense, yo con un ángulo alfa, ahí piola que lo dibujé. ¿Qué pasa si ese alfa crece? ¿Sí? ¿Qué pasa si ese alfa crece? Fíjense, si ese alfa crece, voy a graficarlo acá. Esto es B, esto es A y esto es alfa. Esto es R. Fíjense. Cada vez que alfa crece, ¿sí? Fíjense, el radio sigue siendo el mismo. O sea, esta circunferencia, estos dos radios, está bien, este es más grande que este, pero imagínense que son las dos mismas circunferencias. El radio no cambió. El radio no cambió.
Pero fíjense, B cambió. O sea, este B de acá no es el mismo B de acá. Es más grande. Es más grande este. Y fíjense, A no son acá lo mismo. A acá es más chiquito. ¿Vamos? El cateto adyacente es más chico. Entonces, fíjense, yo a medida que voy cambiando el ángulo alfa, B va cambiando y A va cambiando. Pero R no. R siempre se mantiene constante. Entonces, fíjense, a ver, analicemos. Analicemos el primer caso del seno. Si R está acá, en la revista, superpuesto, ¿sí? Alfa es 0, o sea, no me desplacé todavía con el ángulo, no tengo B, no tengo un cateto opuesto. Entonces B es 0. Cuando alfa es 0, B es 0. Ahora, mientras yo cada vez voy aumentando alfa, B va aumentando. ¿Hasta qué punto? Y si acá esta distancia es R, y llega un momento en que B es igual a R, si B es igual a R, acá voy a tener R sobre R. R sobre R es 1. Entonces va a haber un momento en que el ángulo que yo tenga me va a dar que el seno del mismo es 1. ¿Por qué? Porque la relación son iguales. O sea, B y R van a ser iguales. Y en base a eso, se hacen las funciones trigonométricas. En base a este triángulo que yo le marqué acá. Y fíjense, yo en ningún momento a ustedes les hablé acerca de cuánto vale mi radio R. Para definir las funciones trigonométricas, a mí no me hace falta saber ni el radio y mi circunferencia, ni las relaciones de los catetos. No me hace falta. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo este cuadrante, acá lo dividí en 4, este cuadrante digo, bueno, esto es positivo, esto es negativo, esto es negativo. Cuando alfa es 0, B es 0. Cuando alfa llega hasta acá, que sería 90 grados, ¿cuánto dijimos que valía la relación? 1, o sea, el seno del ángulo es 1. O sea que es 1. Me vengo para acá, ¿y qué me doy cuenta? B de nuevo es 0. Y me pegué toda la vuelta acá con mi ángulo, acá, y veo que R es acá, no tengo un cateto opuesto, es 0. B es 0. Me vuelvo a pegar otra vueltita por acá, ¿sí? Ya hice 90, 180, 270, y acá que veo que R de nuevo es igual a B. Pero en este caso en el sentido negativo. Entonces es menos 1. O si quieren verlo, BR es igual a menos B. Entonces ahí me queda menos 1. Y así. Entonces, como le digo, de ese triángulo se forma mi función trigonométrica. ¿Cómo se grafica eso? Porque acá yo le expliqué en fórmula general de dónde aparecen las funciones coseno y seno, y bueno, después vemos tangente. ¿Cómo yo grafico eso? ¿Qué hago yo? Yo digo lo mismo. Tengo acá y positivo y negativo. Y acá yo no me muevo en X, me muevo en base a mi ángulo alfa. Me muevo en base a mi ángulo alfa. Y como yo le dije, yo parto de 0 grados, ahí voy a 90 grados, después hice 180, 270, y después puedo volver al principio y son 360 grados. Vuelvo ahí, tal, son 360. Entonces, ¿qué le dije yo? Para el seno de alfa, cuando hacía 90 grados, yo tenía que B es igual a R, entonces tenía que valer 1 el seno de alfa. Vale 1. Cuando hago 180, vale 0. Cuando hago 270, vale menos 1. Y si vuelvo a traer a 360, va a valer 0. Y de ahí que viene esta forma senoidal
esa fórmula senoidal, que esta gráfica es la de I igual a senoidal. Esa es una función. Y esto es muy importante y que no se olviden, donde nuevamente a mí no me interesa saber el radio y mi circunferencia, yo sé que el seno de un ángulo únicamente puede ir entre 1 y menos 1. No puede valer más que eso, porque ya les demostré cómo es la relación. Únicamente puede ir de 1 a menos 1. Bien, expliqué el seno, vamos con el coseno. El coseno va a ser exactamente lo mismo, nada más que cuando, fíjense, empiezo con mi ángulo, cuando alfa es 0, ¿yo qué tengo? A es igual a R, y es esto que está acá. A igual a R. Si A igual a R, esta relación es 1, coseno de alfa es 1. Nuevamente, si vengo hasta acá, 90 grados, A se hace chiquito, se hace 0. Si hago 180, se vuelve a hacer 1, pero en este caso, como estoy en este cuadrante negativo, es menos 1, o sea acá, A es igual a menos R, entonces es negativo. Entonces, con esto mismo que yo le expliqué del triángulo, yo si quiero graficar el coseno, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la siguiente gráfica. Voy a tener que cuando alfa era 0, que A valía el radio, acá valía 1. Cuando vale 90, esa relación es 0, o sea, A es 0. Cuando vale 180, A igual a menos R, o sea que vale menos 1. Cuando el ángulo gira 270, nuevamente vuelve a ser 0. Y si yo giro 360, vuelvo al mismo lugar y vuelvo a obtener 1. Entonces, la función trigonométrica del coseno es esta. Es esa es la función trigonométrica del coseno. Todo sale de este análisis del triangulito circunscripto en un círculo. Esto es igual a coseno de alfa. Ahora me queda lo que es tangente. ¿Qué sucede? Tangente vimos que es la relación entre el cateto opuesto y el adyacente. Fíjense, si yo lo quiero ver eso en esta recta, la tangente cambia bastante. Si yo quiero ver la tangente, ¿qué sucede? B, cuando alfa es 0, B es 0. Entonces, tangente es 0. ¿Sí? Cuando es 0 grados es 0. Ahora, B va aumentando, ¿sí? Y A es más grande que B. ¿Sí? Primero tengo A, y acá muy chiquitito B, después va aumentando el ángulo, entonces tengo una cosa así, ¿sí? Y va aumentando. ¿Sí? Pero esto ya deja de ir entre 1 y menos 1, fíjense. Voy a ir de primero un valor 0, porque B es 0, y acá arriba voy a tener, imagínense, 1, y acá abajo voy a tener 5, o sea, un valor muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Va a empezar a ir de valores muy chiquitos a valores cada vez más grandes, porque B va a ir aumentando y A va a ir disminuyendo. Esto va a aumentar y esto va a disminuir. ¿Hasta qué punto? Y hasta que A valga 0. Cuando yo llego a que alfa es 90 grados, A es 0. Pero ¿qué sucede? Ustedes ya saben que el denominador no puede ser 0. Entonces, como el denominador no puede ser 0,
la tangente de alfa, cuando vale 90 grados, no existe o tiende a lo que se dice infinito. Entonces, más o menos la gráfica es una cosa así. Ahí intento explicar un poquito mejor el tangente. Nuevamente yo le dije, como ve, cada vez que se va acercando, cuando el ángulo alfa es 90 grados, va siendo cada vez más grande. Entonces esto va aumentando, ¿sí? Ya no va de 1 a menos 1, como le dije, va aumentando un valor, que va a depender de lo que valga B y A. Ahora, como A vale 0 cuando alfa es 0, es 90 grados, perdón, es 90 grados, mi función en 90 grados no puede existir. Por lo tanto, se traza esto, que ya lo voy a definir mejor, lo que se denomina como asíntota, de tal forma que la tangente de alfa, cuando es 90 grados, va a tender a valores muy grandes, pero nunca va a llegar a un valor fijo en 90 grados. Después, si me vengo para este lado, ya alfa pasa a los 90 grados, si es un valor más alto. En ese caso, B va a ser un valor alto, pero ya negativo. Ya va a ser negativo, entonces va a tener una cosa así. Cuando yo llego acá a hacer 180 grados, B es 0, por lo tanto, si B es 0, tangente de alfa es 0, y ahí va el valor. Tangente un poquito más difícil de verlo, yo ahora voy a intentar explicar mejor lo que son estas asíntotas. Esas son las funciones trigonométricas. Bien, voy a seguir. Borro, sí. ¿Qué otras funciones faltan? Veo el chat, a ver un poquito. Dice, en 360 no es 0. En 360, no me acuerdo, a ver, si en 270, en 270 A es 0, en 360, sí, es 0. En 360 se hace 0. No sé si lo dibujé bien o no, en la parte de 360. Pero vuelve a ser 0. Ahora le voy a mostrar, porque no creo que se acuerden, voy a hacer un pequeño repaso de las funciones logarítmicas. ¿Qué era el logaritmo? ¿Qué ocupamos logaritmo? ¿Qué sucede? Si yo tengo lo que se denomina b igual a c, eso que está ahí, ¿sí? O sea, yo tengo un número, voy a poner como tanto los libros, ahí. Yo tengo un número que lo elevo a otro número y me devuelve un número, ¿sí? Son todos números. ¿Qué sucede? Imagínense que ustedes quieren saber cuánto vale c. Si yo tengo b que es 2, b es 2, a es 4, ¿y cuánto vale c? ¿Cómo yo sé cuánto vale c? Ustedes me dirán, Gaby, es muy fácil, C vale 2, está bien, pero imagínense que tengan otros números. Lo estoy intentando hacer como fácil para que se den cuenta, pero si yo no sé aplicar logaritmos, yo esto no lo puedo determinar, no puedo saber. Entonces ahí viene el concepto de logaritmos que me permite determinar esos valores de exponentes, donde se lo definía el logaritmo de la siguiente forma. B a igual a C. Dice que aplicando el logaritmo yo tengo esto, tengo C. ¿Cuánto vale este exponente? Donde se dice que B es la base, A es el argumento, y C se dice, bueno, C es el logaritmo. Este es el logaritmo. ¿Estamos? Eso es el logaritmo.
Si yo aplico acá, voy a obtener que el logaritmo va a ser 2. Mi base es 2, el argumento es 4, C me va a dar 2. ¿Por qué le muestro esto? Porque a partir de ahora van a trabajar con un logaritmo especial, que ya lo voy a definir, que es la base de todos los cálculos que existen. Pero es muy importante que se acuerden de esto, cómo se define un logaritmo. Y es muy importante que se acuerden tres propiedades para poder graficar. Primero, el logaritmo de b de 1 es igual a 0. El logaritmo de una base que no me importa cuál sea, si el argumento es 1, sí o sí es 0. Sí o sí es 0. O sea, yo a un número, ustedes tienen que acordarse que a un número, si yo lo elevo a la 0, me da 1. Entonces, el logaritmo de cualquier base sea de 1, con argumento 1, es 0. Primera propiedad. Segunda propiedad. ¿Ve? El logaritmo de base b de un argumento b, es decir, que estos son lo mismo. El logaritmo de base 2 de 2 es 1. El logaritmo de base 5 de 5 es 1. Esto es una propiedad también. ¿Por qué? Porque, acuérdense, vamos a acordarnos, que si yo acá tengo 5 y esto es 5, ¿cuál es el exponente que tiene que elevar para que me dé lo mismo? Y 1. Por eso es 1. Y la última propiedad, tienen que acordar, escribir acá. El logaritmo de base b c a la a es igual a a por el logaritmo de c b. ¿Sí? Si mi argumento está elevado a un exponente, ese exponente se viene atrás del logaritmo y lo multiplica. Esto va a ser muy importante. Hay más propiedades de logaritmos, le voy a dejar que ustedes lo vean, pero estas eran los más imprescindibles para que entiendan cómo se grafica la función logarítmica. ¿Vamos? Bien. Después me voy a fijar los chats para despejar dudas. Y bueno, para no cortar un poquito los logaritmos, ahora le voy a mostrar la función logarítmica. ¿Cuál es la función logarítmica? El logaritmo base b de x. No me importa cuál base sea, fíjense cómo la voy a graficar. Vamos a ver. ¿Sería y positivo, menos x, x, lineal? ¿Cuál fue la primera propiedad que les dije? Que el logaritmo de b de 1 es 0. O sea que cuando x vale 1, y es 0. Nuevamente. ¿Sí? Y es logaritmo de base b de x. Entonces cuando x vale 1, el logaritmo y es 0. ¿Cuál es lo otro? Bueno, que x sea igual que b. Imaginemos que b es más grande que 1. Es b. Si x es igual que b, el logaritmo de base b de argumento b me va a devolver un 1. ¿Vamos? Me devuelve un 1. Y ahora, lo más importante es que no existe, y lo remarco, un logaritmo de b. No existe. Dos cosas. El logaritmo de 0
como argumento 0, tampoco existe logaritmo en números negativos. Vamos, son las dos cosas. No existe el logaritmo argumento 0. Es distinto a decir que el logaritmo de algo es igual a 0. Es muy distinto. Muy distinto. Por un lado, no existe el logaritmo cuando el argumento es 0, y por el otro lado, no existe el logaritmo cuando los argumentos son negativos. ¿Vamos? Bien. Por lo tanto, como esto no existe, si yo realizo la función logarítmica y si, por ejemplo, evalúo en 0,5, voy a obtener un valor de i negativo. No sé, por acá. Prueben y le va a dar. Entonces la función logarítmica tiene una pinta así. Tiene una pinta así. Donde nunca es 0, o sea, x no puede ser nunca 0, esto va a tender a menos infinito, se dice, ya vamos a ver bien esas tendencias. Y por el otro lado, va a tender a valores de i cada vez más grandes y va a ir creciendo. De a poquito, pero va a ir creciendo. Entonces, de estas funciones, el dominio es x mayores que 0. Y la imagen y pertenece a los reales. X mayor que 0, no mayor o igual, mayor que 0. Nunca puede ser 0x. ¿Estamos? Ese es el dominio. Este es un dominio restringido. Este dominio restringido dice que mi máquina no puede funcionar con todas las x. Mi máquina esta, logarítmica, únicamente va a funcionar cuando x es mayor que 0. Y hay que saber también que mi máquina me va a entregar, siempre que x sea mayor que 0, valores de i. ¿Qué valores? Y puede ser cualquier cosa, o sea, puede valer todos los reales, o puede valer valores negativos, o puede valer valores positivos. ¿Sí? Esto en los logaritmos es muy importante. ¿Estamos? Ahora nada, otro mundo. Bien. ¿Qué sucede? Le voy a presentar a un amigo muy querido que lo habrán escuchado en algún lado, lo habrán visto. El logaritmo neperiano, ln de x. Este logaritmo es lo mismo que este. O sea, ¿qué cambia acá? Lo que cambia es la base. La base de este logaritmo es el famoso número de Euler. Número de Euler, número de Napier, como lo quieran llamar, este número vale 2,71 elevado. Este número, por muy loco que sea, este número está en todos lados. Este número define la naturaleza. Aunque no lo crean, este número, ¿y por qué es importante esto? Por la relación que tiene este logaritmo con este número. Porque gracias a este número se resuelven muchos problemas matemáticos y problemas matemáticos que están englobados a la física. O sea, la física se basa mucho en este número. Hay dos números que están en todos lados, que es pi, que lo habrán escuchado, ya lo habrán visto, y este, el número e, que vale 2,71 y miles y miles de decimales. ¿Qué sucede? Cuando uno escribe esto, no pone la base e. Ya se da por entender que la base es e. Este logaritmo neperiano tiene la misma gráfica, es esta gráfica. O sea, de los logaritmos es siempre la misma gráfica. Nada más que en este caso, yo acá cuando le dije la base esta b, que la generalicé, para el logaritmo neperiano, acá b es 2,71. 2,71. Pero sigue siendo la misma gráfica. En los logaritmos la gráfica es la misma, no importa la base, la gráfica es la misma, es de esta forma, nada más que va a haber algunas gráficas que sean más inclinadas y otras menos. Es decir, van a haber gráficas capaz que sean, siempre van a pasar por 1,
Pero capaz sea uno hace una cosa así, otro capaz hace una cosita así, pero siempre van a pasar por el 1 y van a ser así. ¿Dónde qué se va a cumplir? Esto. Siempre. En el logaritmo este y en este logaritmo se va a cumplir eso. ¿No? Bien. Introduje mi amigo logaritmo neperiano. Le voy a mostrar otro que está ligado a esta función, que se llama la función incremental, o exponencial, como suelen llamar también. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Vamos? Voy a borrar todo. También. Bien. Vamos. Bien. ¿Qué funciones traigo ahora? Mi buen amigo E elevado a X. E elevado a X es la famosísima función incremental o exponencial. Cuando apliquen límites, cuando apliquen derivadas, van a ver mucho esta función. Igual que el logaritmo neperiano. ¿Qué pasa con esta función? Fíjense. Si x vale 0, x vale 0, un número elevado a 0 es 1, no importa. Ni este vale 2,71, acuérdense, pero no me importa, o sea, va a ser cuando x vale 0, mi función esta vale 1. E a la 0 es 1. Ahora pongamos e elevado a 1, aquí x vale 1. Va a ser 2,71, ¿sí? Acuérdense, e vale 2,71, entonces 2,71 a la 1 es 2,71. ¿Sí? Si lo elevo al cuadrado, o sea, si x es igual a 2, que va a ser 2,71 al cuadrado, y más o menos cerca de 8, más o menos. Así que va a ser un número por acá grande. Entonces esto va a tender a ser una cosa así. Se va a ir para arriba. Ahora me vengo al lado negativo. ¿Qué sucede? Si x vale menos 1, e a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre e a la 1. Acuérdense, propiedades en exponentes. Si yo tengo un exponente negativo, es lo mismo que aplicar 1 sobre ese exponente positivo. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es 1 sobre 2,71. Esto más o menos es cerca de 0,5, o sea, por acá. Entonces, a medida que yo ponga e a la menos 2, e a la menos 3, e a la menos 4, va a ser lo mismo que 1 sobre e al cuadrado, 1 sobre e al cubo, y así. Y cada vez van a ser estos números más grandes, por lo tanto, 1 sobre un número más grande, cada vez me va a ser más chiquito. Primero voy a tener 1 sobre 8, después voy a tener 1 sobre 20, y así. Entonces, va a ser una cosa así. Va a tender a números pequeños. Y ahora fíjense esa gráfica. Esa gráfica, el dominio, las x, no tengo restringida, puede valer en todas las x. Entonces el dominio x pertenece a la otra. Pero la imagen, fíjense, por un lado, la imagen nunca es negativa. Nunca toma valores de y negativos. Y por el otro lado, fíjense, cuando yo hago 1 sobre estos números, mientras más yo me acerque acá, estos siempre van a ser números grandes. Pero nunca va a llegar a ser 0. O sea, e elevado a la algo nunca va a ser 0. Por lo tanto, como nunca va a ser 0, la imagen que va a ser, y va a ser i mayor que 0. ¿Por qué? Porque por un lado, como le dije, no hay i negativos, y por el otro lado,
nunca puede ser igual a cero. Esto nunca va a llegar a ser cero, nunca lo va a tocar al eje. Y estas funciones que les mostré son las elementales y que de acá hasta que termine su carrera de ingeniería no se la tienen que olvidar. Son las más utilizadas. ¿Se entendió esta primera parte? Creo que sí, bueno. Ah, me faltó uno, voy a definir la última. Voy a definir la última. Después en el libro van a ver que hay más funciones. Yo les mostré las principales y las que más se utilizan, que son las que tienen que entender cómo es el dominio, cómo es la imagen, por qué. ¿Sí? Al igual que acá voy a hacer una definición piola, que es asíntota. 1/x. Función 1/x, ¿qué sucede? Fíjense, x no puede valer 0. Hemos dicho siempre que el denominador no puede ser 0. Entonces, x no puede valer 0. Lo voy a marcar así. No puede valer 0. Analicemos un poquito. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 0,5 por acá. ¿Vamos? Entonces, a medida que yo me voy yendo cada vez más para el lado de x, esto va siendo cada vez más grande. No me salió muy bien, pero... ¿sí? Cada vez que yo tenga números más grandes, acá voy a dividir sobre números grandes y me va a dar un número chiquito. Ahora veamos este lado. Si x vale menos 1, y vale menos 1. Si x vale menos 2, y vale menos 0,5. Y así. Y de nuevo, de este lado va a intentar copiar una cosa así. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el denominador se anula, es decir, se busca la raíz del denominador, voy a tener lo que se denominan asíntotas. En este caso, ¿cuál es mi asíntota vertical? Esta. Mi asíntota vertical es esta. Cuando x es igual a 0. ¿Qué quiere decir con asíntota? Asíntota es aquella línea, sea vertical o horizontal, después vamos a ver cuáles son las horizontales, pero es aquella línea en la cual mi función tiende a esa asíntota, pero nunca la corta, nunca la toca. ¿Sí? Fíjense, de este lado, intenta llegar a 0, pero nunca llega a 0. Acá lo mismo, intenta, nada más que en la parte negativa, llegar a ser 0, pero nunca a 0. ¿Sí? Y esta función, tan piola, también tiene varias características. Pero bueno, esta es un tipo de función también que en los ejercicios, tanto de límites como de derivadas, va a aparecer más complicada, pero este tipo de funciones. Donde yo le traje este concepto nuevo de asíntota. En este caso, la asíntota es en 0. ¿Sí? Puedo tener las asíntotas desplazadas. En este caso en 0. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos ahora con 3 conceptos nuevos que son inyectivo, subyectivo y biyectivo. Funciones de este tipo. Bien, una función inyectiva.
¿Qué es una función inyectiva? Una función inyectiva es aquella que cada elemento del conjunto que yo tenga de llegada le corresponde como máximo un solo elemento de mi conjunto de entrada. ¿Sí? Voy a hacerlo con las bolsitas de nuevo para que se entienda. Inyectiva, uno a uno se suele decir, para que sea más fácil. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tengo mi conjunto, esto lo habíamos llamado como conjunto de entrada, conjunto de salida. Si yo a esto corresponde una sola regla de asignación a cada uno, eso es algo inyectivo. ¿Sí? Es algo inyectivo. Uno a uno. Uno de entrada, uno de salida. Uno de entrada, uno de salida. ¿Sí? ¿Cuál sería un caso que no es inyectivo? Por ejemplo, eso es no inyectivo. ¿Por qué? Porque un elemento que yo tengo acá le corresponde, o sea, dos elementos de la parte de entrada, le corresponde uno solo, el que es de salida. ¿Sí? Acuérdense, este es conjunto de entrada A, conjunto de llegada de salida B. Eso es no inyectivo. No inyectivo. ¿Sí? Ahora, una función nuevamente de este tipo es inyectivo. Lo vamos a ver ahora con los gráficos que les mostré. Fíjense. Vamos con este ejemplo. Esto es y igual a x al cuadrado, y acá voy a hacer el logaritmo en el x. ¿Está? Que era una cosa así. Y igual al logaritmo en el x. ¿Estamos? Fíjense. Esta que está acá no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque fíjense, que yo acá tengo un valor menos 1 y llego a un valor acá de 1. Perdón, tengo un valor de 1 positivo y llego a que y es 1. Y si tengo un valor de x menos 1, también llego a un valor de y positivo. No se cumple con el hecho de decir un valor de x, un valor de y. Un valor de x, un valor de y. Fíjense, acá hay dos valores de x que comparten el mismo valor de y. Entonces, esto es no inyectivo. Ahora, esto sí es inyectivo. ¿Por qué? Porque tengo un valor de x por acá que le corresponde solo ese valor de y. Otro valor de x acá que le corresponde solo ese valor de y. Otro valor de x acá que le corresponde solo este valor de y. Y así. Entonces, esta función sí es inyectiva. Sí es inyectiva. Sí es inyectiva. ¿Bien? No hay nada raro en esto. Ya, bueno, ni hablar del dominio acá, ustedes ya saben eso, de recién les mostré. ¿Qué sucede? Ya lo vamos a ver después con un ejemplo, que yo puedo ciertas funciones restringir el dominio y me van a dar inyectivo, o me van a dar surjetivo. Ahora vamos a ver el concepto de surjetivo. Voy a ver ahora si un ratito el chat porque me caen bastantes mensajes. ¿Vamos a ver otra cosa? No. Surjetivo. ¿Qué significa una función es surjectiva? Voy a poner acá. No sobra y. ¿Qué quiere decir con que no sobra y? Una función surjectiva es aquella en la cual mi conjunto de llegada no le sobra nada, está completito. ¿Qué quiere decir con eso? Fíjense, por ejemplo, yo tengo esta.
una función así. Esa función no es surjectiva. ¿Por qué? Porque necesito sí o sí que esté completo el conjunto de salida. ¿Y quiere decir que esté completo? Que algo de este conjunto le llega acá. Entonces, en ese caso, no es surjetivo. ¿Cuándo sería surjetivo? Y por ejemplo, si yo digo ahora, bueno, esto que está acá, está. Esto sí. Eso sí es surjetivo. ¿Sí? Que, ojo, es independiente del conjunto de entrada. Si acá yo agrego otro conjunto de entrada, 5, 6, no me interesa. Siempre y cuando todo mi conjunto de salida esté lleno, esté ocupado, significa que la función es surjectiva. Vamos a un ejemplo. Fíjense, un ejemplo con y igual a x al cuadrado, igual a x. Una línea recta así. ¿Sí? Fíjense. Este que está acá, como yo le dije, a mí no me importaba lo que valía x, siempre y cuando tenía un valor de y ahora podían compartir y también ser subjetivo. Ahora, ¿qué sucede? Si yo esta función, así como está, ¿sí? De una, yo no le impongo ninguna restricción, esto que está acá no es subjetivo. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos de los cuales no le llega nada al conjunto de salida. ¿Cuáles son esos? Y toda esta parte que tengo acá. Fíjense. Toda esta parte que yo tengo acá, que son los i negativos, todos los i negativos, no les llega nada en x. O sea, yo evalúo x y obtengo algo acá. Acá también evalúo algo en x negativo y obtengo algo acá. Es decir, que hay todo un conjunto de salida de i negativo en que no me llega nada. Entonces, esta función no es subjetiva. Así como está, no es subjetiva. Ahora, esta función de acá, sí, porque fíjense, yo tengo que acá llega un valor de x y tengo un valor de y. Acá tengo otro valor de x y tengo un valor de y. Y así. Completo todos los valores de y, tanto negativos como positivos. Independiente de los valores de x. Independiente de los valores de x. Entonces, esta sí es subjetiva. Esa sí es subjetiva. ¿Vamos? Y la última definición es la de biyectiva. ¿Qué es biyectivo? Es cuando una función es surjectiva e inyectiva a la vez. Vamos a ver nuevamente ejemplos. Biyectiva es inyectiva más surjectiva. ¿Vamos? Son las dos cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo tengo estos conjuntos. 1, 2, A, B y C. Esto que está acá es inyectivo. ¿Sí? Pero fíjense que no es surjectivo porque mi conjunto de salida que yo tengo le está faltando. A ese B le falta que le llegue a alguien. Entonces esto no es surjectivo. Sí es inyectivo porque todo mi conjunto de entrada corresponde uno solo a la salida. Fijémonos en este ejemplo. Esto es surjectivo. Fíjense. Es surjectivo porque todo mi conjunto de salida le llega por lo menos uno de entrada, donde en este caso
el 3 y el 2 comparten el mismo, es B. Pero esto no es inyectivo, porque como el 2 y el 3 comparten, es distinto a esto, no es inyectivo. Este únicamente es suryectivo. Ahora fíjense este. A, B, X. Este es biyectivo. ¿Por qué? Porque fíjense, es inyectivo porque todos mis elementos de entrada le corresponden uno en la salida y a su vez es suryectivo porque todos mis elementos de salida están completos. A todos les llega una regla de asignación. ¿Vamos? Entonces, para que vean que la suma, o sea, no que ser inyectivo indique biyectividad, no que ser subyectivo indique biyectividad. Nuevamente, para ser biyectivo es la suma de los dos. ¿Cuál es la propiedad de que una función sea biyectiva? Que una función biyectiva admite inversa. Ahora le voy a mostrar lo que es la inversa de una función. Le voy a mostrar un ejemplo de esto de biyectivo. Y ahí van a entender más lo que es restringir el dominio, por qué uno restringe el dominio y cuál es la característica. Fíjense. Vamos con la gráfica que les toqué hoy. Horrible. Entonces, y igual a x. ¿Vamos? Y igual a x. Esta función, si ustedes la ven, es inyectiva porque le corresponde un solo elemento de x, una sola salida en y, tanto en la parte negativa como positiva, y es subyectiva porque agarra todos los valores de y. Por lo tanto, esta función es biyectiva. Esta función es biyectiva. ¿Por qué? Porque es tanto subyectiva como inyectiva. Ahora fíjense esto. Bien. Esa función que tengo ahí. Esa función es y igual a x al cuadrado. Usted me dirá, no, Gaby, esa no es la función. Falta la otra parte de acá. Pero pará. Si yo la función y igual a x al cuadrado, yo la restrinjo a esa función, si yo a esa la restrinjo, yo digo que el dominio de esa función van a ser los x mayores o iguales que 0, los x positivos nada más, es decir, esta parte nada más. Y por el otro lado digo que la imagen va a ser los y mayores o iguales que 0 nada más, va a ser esta parte nada más. Con estas restricciones, esa función es biyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva, porque los valores que yo tengo de x le va a corresponder un solo valor de y, ¿sí? Van a ser únicamente los x positivos, le va a corresponder un valor de y. Y si la imagen de y es mayor o igual a 0, o sea, es de acá para allá, es decir, que todos los y negativos a mí no me interesan, estoy garantizando que a la salida sí o sí le llegue algo a la entrada. Es decir, estoy garantizando que sea suryectivo. Es decir, con esto yo garantizo que sea inyectivo y con esto yo garantizo que sea suryectivo. Por lo tanto, con esas dos restricciones, restringir el dominio y restringir la imagen, tengo una función biyectiva. Al tener una función biyectiva, yo puedo sacar la inversa de eso y ver cómo es tanto el dominio como la imagen. Ahora les muestro. Pero este es el concepto clave. Hay funciones que a priori capaz no sean biyectivos, pero yo le tengo que dar restricciones para que sean inyectivos, para que sean subyectivos, y ahí son biyectivos. Borro esto y doy la última definición. La última definición. Función inversa. ¿Qué es la inversa de una función? Bien. La inversa de una función
es aquella que ya les he dicho, es biyectiva, de tal forma que, ¿qué es la característica de la función inversa? Yo le había mostrado mi cajita, mi máquina, mi máquina. Entraba X, salía Y. De esta función, yo tengo un dominio, tengo una imagen. ¿Cuál es la característica de la función inversa? Que lo que era la imagen de esta función va a pasar a ser el dominio. Y lo que era el dominio va a pasar a ser la imagen. Es decir, la función inversa, f de x a la menos 1, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener a la salida x y a la entrada voy a tener y. De tal forma que el dominio de esta función, ¿sí? Poner así, la menos 1, es igual a la imagen de esta otra. Y la imagen de esta función, la inversa, va a ser igual al dominio de mi primera función. Esta es la característica de la función inversa. ¿Y por qué es importante establecer una función inversa? Porque las funciones inversas me van a permitir a mí ver en las gráficas aquellos puntos de interés. Vamos a ver después para límite y derivadas que va a haber funciones que me interesa sacarle la inversa para hallar las asíntotas. Y esto es lo que se tiene que llevar del concepto. Voy a un ejemplo para que se entienda. Voy a un ejemplo. Fíjense. Alza de abajo. Fíjense. ¿Se acuerdan de mi amigo la función exponencial? ¿Cómo yo hago para despejar x? ¿Cómo hago yo para poner esta función, ¿sí? Y que la variable dependiente ahora, perdón, que la variable independiente ahora sea y, como acá. Acá en la función inversa, mi variable independiente ahora es y, mi variable dependiente es x. Cambié las variables. Lo que yo tengo que hacer es buscar que x sea igual a algo. ¿Qué hago? Ahí viene mi otro amigo, famoso logaritmo neperiano. ¿Qué hice? Apliqué el logaritmo neperiano en ambos lados de la ecuación. Eso no me altera la ecuación. Ahora, eso que está ahí, yo que les dije, como esto está elevado a un exponente, x sale a multiplicar el logaritmo. ¿Y acá qué base tengo? Acá tengo la base e. ¿Y qué me dice la propiedad de los logaritmos? Que si yo tengo la base e y el argumento es el mismo que mi base, acá tengo e, acá tengo b, tengo 271, 271, esto es 1. Entonces, x multiplicado por 1 es igual al logaritmo neperiano de y. X es igual al logaritmo neperiano de y. Esta función es mi función inversa. ¿De cuál? De esta. Esto es f de x. Esto que está acá es la función inversa de e a la x. Logaritmo neperiano, ese valor, es la función inversa. Y ahora fíjense, yo que le había dicho. Yo le había dicho lo siguiente. Que de y igual a e a la x, mi dominio eran los x que pertenecían a los reales. ¿Sí? Así se acuerdan la gráfica, si no después lo van a ver bien, pero el x pertenece a los reales. Y, o sea, la imagen, eran aquellos valores positivos mayores que 0. Esto es fx.
Ahora fíjense, mi función inversa es logaritmo neperiano de i. Mi f de x a menos 1 es igual a x igual al logaritmo neperiano de i. ¿Y yo qué les había dicho? Que los logaritmos neperianos y al argumento no puede ser 0 y no puede ser negativo. Entonces, el dominio sí o sí tiene que ser i mayor que 0. Y la imagen que yo le había dicho de un logaritmo son todos los reales. Entonces, fíjense, de la función inversa. Esto es, ¿qué es la definición? El dominio de mi función inversa es la imagen de mi primera función. Y la imagen de la inversa es el dominio de mi primera función. Esto es el concepto de función inversa y esto no se tienen que olvidar. Bien. Ahora que sí. Bueno. Yo con esto doy finalizado la teoría. Si tienen alguna pregunta de todo lo que di, lo vuelvo a explicar. ¿Sí? No pude ir siguiendo el chat, porque mandaron muchos mensajes, pero si alguno quedó con alguna duda o pregunta sobre todo lo que desarrollé acá, me consulta y lo vemos ahora. Si no, doy por finalizado la clase y mañana lo que voy a hacer es funciones compuestas y el práctico de esto. O sea, vamos a ver funciones y ver el dominio, la imagen, la gráfica, etc. ¿Vamos? Eso mañana. Hoy mi idea era la teoría, esto tienen que entenderlo bien, porque si esto no lo saben, la práctica no la van a saber hacer. Mañana hago el práctico, tal cual. Voy a contestarle a Diego Arce. O sea, si una fórmula no es subyectiva, no es una función. Es así, es ahí donde tengo que restringir el dominio para hacerla subyectiva. O sea, como acá por ejemplo. Yo tenía esta función. Esta función de pecho, por lo que yo veo acá, es inyectiva. ¿Por qué? Porque x puede valer cualquier cosa y siempre va a valer un valor de y. Ahora, yo te podría haber dicho a vos, mira, la imagen de esa función de y puede valer los reales. Puede valer los reales. Pero cuando uno grafica y ve, en realidad no vale los reales. Vale sí o sí cuando y es mayor que 0. Entonces, cuando yo restringí tanto el dominio como la imagen, que el dominio me garantiza, en este caso, en esta función, que es inyectivo, y en este caso, que es subyectivo, estos dos me van a decir que la función es biyectiva, por lo tanto tiene inversa, que es la que sacamos acá, y esta función, si uno le vuelve a aplicar la inversa a esta función, obtiene esta. ¿Sí? Donde nuevamente la inversa, o sea, esta que está acá, tiene que ser biyectiva. Yo restringí por un lado este dominio, que me garantiza que es inyectivo, y este de nuevo restrinjo la parte de la imagen y me garantiza que sea subyectiva, entonces esta función es biyectiva. No sé si respondí la pregunta. ¿Listo? Mañana a la misma hora, las 7. Igual pongo por los grupos cómo es el link y todo. María Agostina, tengo una duda de cómo llegaste a la inversa. Si querés habilitar tu micrófono, yo ahora voy a parar ya la grabación porque esto para el video para mí ya no tiene mucho valor.